Bienvenidos al capítulo 4 de reglajes de un coche de radio control de escala 1.8 y todoterreno. Hoy vamos a hablar del camber trasero o de la caída trasera. Y bien, bueno, esto es un reglaje bastante fácil de realizar, pero difícil de dejarlo exactamente como nosotros queremos. Entonces, bueno, primero vamos a definir lo que es. Si vemos las ruedas traseras desde este ángulo, desde atrás, el camber es el ángulo que forma la rueda con la vertical. Entonces, como podéis ver, está puesta una escuadra al lado de la rueda. La rueda tiene su parte superior más cerca del chasis que su parte inferior. Es decir, está inclinada por arriba hacia la derecha y eso sería un camber negativo. En el caso contrario, en el que la rueda tuviera la parte superior más lejana al chasis que la parte inferior, es decir, que la rueda estuviera abierta hacia la izquierda, sería un camber positivo. En el caso de los coches de radio control de tierra, nunca vamos a tener un camber positivo, siempre vamos a tener un camber negativo. Y ahora vamos a ver realmente cómo se ajusta este reglaje. Bien, es bastante simple. El camber se ajusta con en el brazo superior de la suspensión tenemos ahí una doble rosca que, en función de si la hacemos más corta o más larga, pues desplazamos la rueda para la izquierda o para la derecha y así ajustamos el camber, ¿vale? El ángulo que tiene esa rueda hacia adentro. A su vez, y para eso hemos quitado una rueda aquí para que se vea claro, tenemos la posición del anclaje en lo que es el cuerpo de la rueda. Tenemos exterior, central o interior, y en este caso en la mariposa solo tenemos, en lo que es en el eje horizontal, solo tenemos un punto, ¿vale? Si tenemos verticales, que ya vimos ayer para el roll center, pero solo tenemos un punto. Entonces, para ajustar el camber, podemos ajustar la distancia del brazo con esta doble rosca de aquí, y podemos ajustar la longitud del brazo con estos tres puntos de montaje. Y nada, voy a montar un momento la rueda para explicaros los tres conceptos que tenemos que tener en cuenta con el camber. Ahora mismo seguimos. Bueno, ya tenemos montada la rueda y ahora vamos a explicar los tres casos que tenemos que tener en cuenta para el ajuste de este reglaje del camber. Digamos que tenemos tres posiciones que tenemos que tener en cuenta del coche. Lo primero es la posición natural del coche, ¿vale? Que en mi caso, bueno, ahora mismo no tengo puesta la batería, pero si la pusiera más o menos se queda con los trapecios inferiores horizontales y se queda en esta postura. En esta postura, si se puede ver, la escuadra está tocando en la parte de abajo de la rueda y sin embargo hay una muy ligera separación en la parte superior. En concreto, este camber se corresponde a un camber de 1,35 o 1,5. Un grado y medio, como siempre, camber negativo, más cerca la rueda por su parte superior del chasis. Bien, la siguiente que tenemos que tener en cuenta es el camber que se nos queda cuando estamos en carga. Si yo ahora, voy a ponerlo para que se vea, si yo ahora aplasto el coche y vuelvo a fijarme, ¿vale? Lo que hemos visto, lo voy a volver a hacer, es que la rueda coge aún más camber negativo, ¿vale? Porque el brazo superior de la suspensión tira de ella, el brazo superior es más corto que el trapecio inferior y la rueda se mete para adentro en carga. Ahora mismo tengo el chasis apretado abajo del todo, ¿vale? En este caso, que está en carga, el camber que me sale, que ahora veis que la rueda se ha separado de la parte superior de la escuadra, es un camber de en torno a 2,68 o 2,7 grados. Y por último, lo que vamos a hacer ahora, que esa es la segunda situación, y la tercera situación es intentar forzar lo que sería cuando el coche pasa por curva y el chasis del coche va a tender a balancear hacia el lado exterior de la curva. Es decir, si yo ahora tomase una curva hacia la izquierda, el chasis va a querer inclinarse, y yo estoy haciendo así, hacia la izquierda, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo queda el camber en esa situación. Vale, bueno, ya lo tenemos. Entonces, voy a hundir el chasis, volvemos. Vale, entonces cuando el coche toma una curva,
tiende a apoyar el peso en las ruedas exteriores y en general el chasis va a tender a balancear un poquito hacia ese lado. Entonces vamos a ver que lo que me interesa es que cuando yo fuerzo el chasis a rotar hacia ese lado, habéis visto prácticamente, voy a volver a pegar la escuadra, prácticamente la rueda se me va a quedar plana. ¿Ven? Ahí estoy haciendo fuerza, tiende un pelín a echarlo hacia la derecha. Bueno, prácticamente digamos que la rueda queda plana. Bien, en estos tres casos lo que realmente tenemos que fijarnos es en la superficie de apoyo de la rueda. Entonces, que tanto en su funcionamiento normal, ahora no tiene puesta la batería, cuando tenga puesta la batería, como cuando está en carga, como cuando está teniendo en la curva a girar, la parte inferior de la rueda tenga toda su superficie en contacto con el suelo para conseguir el máximo agarre, ¿vale? Si en alguno de estos casos, cuando hacemos alguno de los tres puntos, la rueda tiende a abrirse mucho, habría en carga, tendería a perder el apoyo exterior y en giro en curva, cuando está rotando, tendería a perder el apoyo interior, por lo cual nos haría perder el agarre y ese es el reglaje que tenemos que hacer del camber. Vamos a verlo ahora en un gráfico. Bueno, aquí tenemos el gráfico. Bien, vamos a hablar del camber estático, es decir, el camber que tiene el coche en su posición natural, sin estar en carga y sin estar en curva. Bien, idealmente si pensamos en tener la máxima superficie de rueda en contacto con el suelo, nos iríamos a la ilustración superior, la que está en negro, la rueda que está representada con el rectángulo en negro, es decir, la base de la rueda totalmente paralela y apoyada en el suelo. Ese es el caso en el que tenemos la máxima superficie en contacto con el suelo cuando el coche no está ni en carga ni en curva. Sin embargo, como se ve en la parte inferior del dibujo, cuando estamos en curva, la rotación del chasis va a hacer que tenga un desplazamiento lateral de las ruedas y se me cree ese camber positivo que está marcado en el dibujo, que no es deseable, puesto que estamos perdiendo contacto de la zona interior de la rueda con el suelo y por tanto estamos perdiendo agarre. Con lo cual, para poder evitar este camber positivo cuando estoy en el paso por curva, sobre todo en el paso por curva de la rueda exterior, que es la que está haciendo el mayor apoyo, lo que tenemos que hacer es, como se ve en la ilustración de arriba pero en rojo, en estático ya darle un pequeño camber negativo, una inclinación en la que la parte superior de las ruedas está más cerca del chasis que la parte inferior, para que cuando tenga el coche pasando por la curva, ese pequeño camber negativo que ya le he dado yo de antemano me compense la tendencia a coger camber positivo que se ve en la ilustración de abajo. Y es por eso que todos los coches, aunque estén con el camber estático, el coche en carga sin estar en carga, estar normal, ya tienen un pequeño ángulo de camber negativo dado en el eje trasero. Bien, los valores que normalmente se suelen dar para este valor de camber estático pues varían entre 1 y 3,5 4 grados. Y en general, bueno, yo en mi coche ahora mismo llevo, como os he comentado, en torno a 1,35 o 1,5 y es suficiente para compensar ese desplazamiento que tenemos de la rueda hacia el exterior, de la rueda exterior hacia afuera y quitarnos ese camber positivo que se tiende a hacer. Bien, como ya vimos en el vídeo anterior, este ajuste está muy relacionado con el roll center, porque cuanto más tendencia tenga el coche a girar, tenga un mayor, el roll center esté más abajo, el centro de balanceo, o la distancia entre el centro de gravedad y el centro de balanceo sea más grande, el momento de balanceo, más va a tender a girar el chasis, más va a tender a desplazar hacia afuera la rueda que está en apoyo, la rueda exterior, y más camber negativo tendremos que dar al principio para compensarlo. Esta es una buena relación entre el centro de balanceo, el roll center, y el camber estático que tenemos que dar de antemano en el reglaje de nuestro coche. Bien, y ahora vamos a ver el otro tipo de reglaje del camber, que es el camber en carga. Bien, y por último el camber en carga. En la parte superior tenemos un dibujo de lo que sería el coche en su posición normal, con ese pequeño camber negativo que le hemos dado de antemano para compensar el giro en curva. Y abajo tendríamos el camber en carga, con el chasis desplazado hacia abajo. Bien, en este caso ya hemos visto que el camber se hace bastante más negativo al bajarse el chasis del coche por la longitud del brazo superior de la suspensión. Entonces, este camber en carga o ganancia de camber, que también se puede ver por ahí, lo podemos regular en función de la longitud del brazo superior de la suspensión.
cuanto más largo sea el brazo, es decir, esté más al interior de la mariposa y más al exterior del anclaje en la rueda, menor ganancia de camber tendremos. Y si lo hacemos justamente al revés, es decir, que el brazo superior sea más corto, poniéndolo en la parte exterior de la mariposa y en la parte interior de la rueda, tendremos una mayor ganancia de camber en carga, mayor camber en carga o ganancia de camber. Es decir, que podemos definir o podemos regular cuánto queremos que nos aumente el camber cuando se va a bajar la parte trasera del coche, regulando la longitud del brazo superior de la suspensión. ¿Vale? Y bueno, por último vamos a ver los efectos que tiene cada uno de estos reglajes. Bueno, los beneficios o las desventajas de este reglaje: a la izquierda tendríamos lo que son las características del camber estático y a la derecha tendríamos características del camber en carga o ganancia de camber. Cuanto más camber le demos en estático a nuestro coche, tendremos un mayor agarre en curva. También notaremos que evidentemente se nos van a desgastar más las ruedas traseras por la zona interior. También tendremos una menor velocidad punta por la pérdida de adherencia que tendremos en esas ruedas. El eje trasero se vuelve un poquito más estable y evita el trompo, aunque tiende al subviraje, tiende a que perdamos la parte delantera, que la parte delantera se nos tienda a abrir. En general tendremos menos tracción delante y sí que tendremos más dirección en aceleración. Bien, por otro lado, si ese camber es menor, lo que perderemos será agarre en la curva, las ruedas no se nos desgastarán tan desigual, sobre todo por el interior, tendremos un poco más de velocidad punta por tener más superficie de rueda en contacto con el suelo, y el eje trasero será más nervioso. Y en vez de tender al subviraje, tenderá al sobreviraje. Tenderemos a perder la parte trasera del coche. Tendremos más tracción delante y aquí lo que, bueno, ya lo hemos visto, pues hay una posibilidad de que tengamos sobreviraje en el eje trasero. Por otro lado, en cuanto a la ganancia del camber por la longitud del brazo superior de la suspensión, pues cuanto más corto es, tendremos en general más agarre del coche en curva en aceleración y menor agarre del coche en frenada. Y cuanto más corto sea, realmente vamos a ver que es lo contrario, tendremos menor agarre en la aceleración y mayor en frenada. Bueno, esto es lo que quiere decir es que cuanto más se nos vaya la parte trasera del coche hacia abajo, menos adherencia tendremos, con lo cual menos velocidad y menos tracción. Y sin embargo, cuando frenemos, que la parte delantera será la que tiende a irse hacia abajo y la parte trasera vuelva a su sitio o tienda hacia arriba, recuperaremos ese agarre. Por eso es cuanto más largo sea el trapecio, el brazo de la suspensión trasera superior, mejor funcionará el coche en aceleración y peor en frenada y viceversa. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya valido este reglaje del camber y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo.